Hola, 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 hola. Estoy en Bogotá, Colombia. Este es el sector de Ciudadela Recreo. Esta es la... Pues madre, esta es la Terpel de la Ciudadela del Recreo. Esta es la Avenida Bosa o Avenida Guayacanes. La nueva Avenida Bosa o Avenida Guayacanes. Este es un nuevo recorrido por Colombia. Doy la bienvenida a todos los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook y a los amigos de WhatsApp. Bueno, claro que yo mis fotos las comparto en Facebook y los videos en YouTube especialmente, porque los videos van para YouTube. Un saludo a todos los amigos de YouTube. Como decimos, estamos en la ciudad de Bogotá, Avenida Bosa. Esta es ya la avenida, ¿qué es esta? Avenida Bosa, pero esta vendría a ser la calle que 63, es la que va hacia la autopista sur. Son las 8:06 de la mañana, estamos a una altura de 2555 metros y nos dirigimos a... Bueno, el último, para los que siguen mis videos, ¿no? Para los que siguen mis videos en YouTube, el último viaje, el último recorrido en el que estuve en enero de 2024, 2 meses atrás, 3 meses atrás, 4 meses, ya estamos en mayo. Sábado 11 de mayo. El último recorrido lo hice en enero. Era la costa Caribe, estuve por los departamentos se quedó este semáforo, departamentos de Bolívar. Comencé en Bolívar, María la Baja, estuve en Bolívar, pasé a Sucre, luego estuve en el departamento de Córdoba y posteriormente pasé a Antioquia. Ese fue mi último recorrido. Y ahora pues salgo a hacer un nuevo recorrido. Vamos ahora a visitar un departamento que quizás es uno de los departamentos que más he visitado en Colombia, junto al Valle del Cauca y departamento de Risaralda, que es el departamento del Tolima. Vamos me gusta mucho ir a este departamento. Siempre lo he hecho, quiero recorrer, bueno, tocaba escoger una ruta y escogí el departamento del Tolima. Vamos a comenzar el recorrido en un municipio que está a 160 kilómetros de la capital colombiana, de nuestra hermosa sabana de Bogotá, que está a 160 kilómetros, que se llama El Guamo, Tolima. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia, sobre la cordillera oriental. ¿Cuál es el recorrido? Vamos a llegar al departamento del Guamo después de recorrer 160 kilómetros. Para llegar al departamento del Tolima toca salir de Bogotá, autopista sur, hacia donde me dirijo, llegar a un pueblo, pasar por Silvania, Fusagasugá, luego se llega a Espinal y posteriormente se llega a Guamo. Sí, ahí comienzo mi recorrido. Señores, los invito a seguir mis videos y mis rutas en este viaje. Pasaremos de Guamo, iremos a Ortega, Chaparral y ahí les iré contando. Entonces nos estamos viendo en la ruta. Un saludo a todos los amigos también amigos, amistades que ven mis videos. Bueno, nos vemos en ruta. Bueno, señores, estoy ya por aquí en la autopista sur saliendo de Bogotá. Ya he pasado Soacha y estoy aquí en la Terpel. Estoy tanqueando, he tanqueado 30.000 pesos de gasolina. A ver cuánto me duran estos 30. Y en el último video, como en todos los videos, cuando termino los recorridos, termino la edición de los viajes,
les dejo consumo de gasolina, hotel, gastos en hotel, gasolina y alimentación. Entonces en el último video de este viaje les dejo ese dato como casi en todos. Ya he recorrido desde mi casa 16 kilómetros y estamos a 2.562 metros sobre el nivel del mar, altura. Son las 8:55, me gasté una hora casi, menos de una hora desde mi casa hasta este sector. La autopista sur siempre es complicada, más cuando los lunes son festivos. Bueno, y ahora continuamos nuestra ruta para el Guamo, Tolima. Bueno, señores, ya he recorrido 27 kilómetros desde que salí de Bogotá. Estamos a 2.774, creería que este es el Alto de las Rosas, porque aquí ya nos descolgamos hacia lo que es el valle del río Magdalena. Y aquí para abajo sigue Granada, sigue Silvania, Fusagasugá y el desvío que va hacia Espinal, y nos dirigimos al departamento del Guamo. Efectivamente, ya acabamos de pasar el Alto de las Rosas. La carretera, desde la última vez que pasé, cuando iba para ¿dónde era? Bueno, iba con las chicas para, no me recuerdo qué recorrido era. Ha mejorado bastante. Ya está mucho más abierta la ruta, ya han avanzado las horas y está mejor. Y a pesar de ser un día festivo, que el lunes es festivo, el tráfico está muy suave. Estoy utilizando Google Maps, no, estoy utilizando Waze para hasta ¿qué? Hasta el Guamo, Tolima, y ahí para allá, para que me vaya avisando dónde están los radares de velocidad y toda esta cuestión. Claro que yo no ando más de 80 kilómetros, no tengo problema por eso, ¿no? Pero es bueno saberlo, por si de pronto uno en cualquier momento se está pasando de velocidad, él me avisa. Entonces se lo recomiendo. Y bueno, esto ya es por los lados de Granada. Uy, sí, ha mejorado bastante. Bueno, hagámosle porque estoy haciendo un trancón. Que es por tu causa que sufre. Peligro reportado más adelante. ¿Qué pasará por ahí más adelante? Bueno, vamos bajando de Bogotá a Silvania. Ahí nos hemos encontrado este tranconcito, así es el más grave, es el más complicadito, pero la carretera en general, para lo que la encontré la vez pasada, está muy llevable, está mucho más suave que en otras ocasiones. Ya han avanzado, como decía, en las obras. Entonces, o sea, en el viaje pasado que hice por esta ruta hasta Silvania, adelante de Silvania, hasta la entrada a Fusagasugá, a Pipiral, bueno, la entrada a Fusagasugá, Cucharal, sector El Cucharal, ahí en adelante hasta Girardot está muy buena carretera, pero ha mejorado Bogotá, Silvania, han avanzado las obras. Ya hemos andado 43 kilómetros y ya estamos muy cerca de Silvania, Cundinamarca. Las miradas, ay, amor.
Ya llegamos así como a unos 3 kilómetros más o menos. Bueno, señores, vamos después de recorrer 52 kilómetros. Hemos llegado a Silvania, Cundinamarca. Obras y más obras hasta Silvania. No rinde un carajo. Estamos a 1452 metros sobre el nivel del mar. Esta es la entrada al municipio, mira. Detengámonos un poquito acá. Hasta la iglesia. Silvania ya lo he recorrido. Silvania, Fusagasugá, Pasca, todos estos pueblos de por acá ya están recorridos. Por aquí les dejo la lista de reproducción, puede ser. Bueno, ahora vamos para la siguiente población, es Fusagasugá, pero nosotros vamos rumbo a Guamo, Tolima. Quedan más o menos 100 kilómetros. Oye, gitana, gitana. Vas a querer, gitana, ya ver, volverme a ver. Bueno, esto ya es el sector de Cucharal, aquí llegando a Fusagasugá. Ya hemos andado hasta Fusagasugá, vea, son 60, y venga, le digo unos 63 kilómetros. Aquí dice que Fusagasugá a la derecha y Girardot derecho. Pues Cucharal, sí señor. Y aquí ya vamos para rumbo al peaje de Chinauta. Aquí para abajo ya estamos a una altura de 1587 metros sobre el nivel del mar. Aquí para abajo ya se tendría que comenzar a sentir el calor en todo su rigor. Se tendría que comenzar a sentir el calor bien fuertecito. Pero está haciendo frito todavía. Estamos en una... Mira, aquí voy suavecito y esto marca 80 kilómetros por hora. Me gusta el Waze porque el Waze me marca dónde está la policía, dónde están los cierres, dónde están los cruces. Bueno, una cantidad de cosas que sirven mucho a la hora de viajar, sobre todo cuando es un recorrido largo. Ya cuando llego a los municipios a recorrerlos como tal, utilizo Google Maps, pero les recomiendo Waze. Uy. Esta es la vía para Tibacuy. Uy, Tibacuy, ya fui a Tibacuy. Ya estuve, ya conozco Tibacuy. Y aquí para allá es Fusagasugá, a mano izquierda, y derecho Girardot. Son 66 kilómetros hasta Girardot. Y aquí ya tendría que ser estupenda la carretera. Ya aquí ya no puede... La vez pasada, aunque se encuentren estos maletines y conos naranjas en la vía, ya la carretera está estupenda. Bueno, en el pasado viaje, en el viaje pasado que hice, estaba estupenda. Bueno, acabamos de pasar el sector del peaje de Chinauta. Eso está acá, aquí atrásito, 78 kilómetros desde Bogotá. Desde que arrancamos, desde que pasamos Cucharal, la ruta es así de hermosa, vea. Uf, esto se anda espectacular, se anda muy chévere por aquí. Los 80 los coge pues facilito. Andarán por estas carreteras 80 kilómetros por hora
es andar muy relajado porque es fácil, se logran los 100 kilómetros por hora. Y aquí ya llegamos, aquí nomás está el Alto de las Canecas. Esto sigue siendo Cundinamarca. Más abajo queda Boquerón. Ahí quedan el primer límite departamental que nos vamos a encontrar, porque nos vamos a encontrar 1, 2 y 3. Cuando salimos del Tolima salimos de Cundinamarca e ingresamos al Tolima. Cuando salimos de Tolima ingresamos a Cundinamarca nuevamente, y cuando volvemos a entrar de Cundinamarca a Tolima para ya definitivamente quedarnos en este departamento. Mire, voy a 80, pero voy realmente suave, pero está bien. Si quiero alcanzar, aquí no, el Waze me avisa si hay radar de velocidad, no, pero pues no quiero subirla más, está bien. Mira, aquí ya van 86, no me había dado cuenta, casi llegando a los 90. Es muy rápido y fácil tomar velocidad en estas carreteras. Y aquí ya llegamos a lo que es el Alto de las Canecas. Dice que llegábamos a Guamo, Tolima a las 11:26, creo que me decía el GPS, pero realmente ya son las 10:37, no vamos a llegar a esa hora, lógicamente, porque por la retención, el cierre de carriles entre Bogotá y Silvania. Bueno, aquí hay un pequeño trancón. Creo que ayer hubo un derrumbe. Uy, Dios, ojalá me va a afectar esto el recorrido. Hubo un derrumbe donde un motociclista salió afectado. Antes de salir esta mañana me llamaron para decirme que ojo con eso, pero no sé, Oy, ojalá que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, sigue el tráfico así, lentico desde arriba, casi desde el peaje de Chinauta, pero es muy aceptable, o sea, siguen en arreglos, pero es muy aceptable, rueda. Y ya estamos llegando aquí a Boquerón. En Boquerón hay una particularidad, que Boquerón termina pasando el río Sumapaz, termina el departamento de Cundinamarca y empieza el departamento del Tolima. Mira el río Sumapaz. Uy, la vez pasada, hoy ya ha mejorado, porque la vez pasada que cuando pasamos estaba muy seco. Ya ha mejorado mucho mire, tiene más agüita. Daba tristeza la vez pasada. Bueno, gracias a Dios que ha llovido. ¿Cuándo fue que pasamos? Ah, no, fue un viaje, no fue un viaje. Bueno, y aquí ya estamos en el Tolima. Ya eso fue un viaje familiar. Y de aquí de Boquerón a la Nariz del Diablo es aquí nomás. Vamos a grabarlo todo. Yo no puedo cada vez que pase por acá. Cuando esté grabando videos, no voy a dejar de grabar la Nariz del Diablo. Hasta la Nariz del Diablo son 90 kilómetros. Eso ya lo tengo analizado, ¿no? Estamos en 88.7, estamos a 300 metros. Es muy cerca de Boquerón. Hasta Melgar hay 100 kilómetros de Bogotá. Este sitio es espectacular. Y aquí a la vuelta queda la nariz. Mire esto tan hermoso. Este es un cañón y mire la Nariz del Diablo, papá, mírela. ¡Hola! Y aquí para todo el mundo a tomarse la fotico. Y esto es un cañón, el cañón del río Sumapaz, que divide los departamentos o limita los departamentos de Cundinamarca y el Tolima. Quiero grabar este pedacito porque este cañón es impresionante. Mira, ahí está el río Sumapaz, nos va acompañando. Míralo.
Ya, esto es departamento del Tolima. Falla geológica, zona en estudio. ¿No es hermoso todo esto? Ah, Serranías del Sumapaz. Dice ahí, eso es como un conjunto, un hotel, no sé qué será eso. Bueno, ahorita vamos, estoy pendiente cuando lleguemos nuevamente al límite. Qué peligro, qué perrazazo, qué peligro. Bueno, aquí me avisa el Waze que control de velocidad reportado más adelante. Espero les muestro que este sitio también es espectacular. Aquí donde está ese y el río Sumapaz acá, vea, es hermoso. Ya está bien abajo. Esta cámara de velocidad está por aquí, en una curva espectacular. Mira, allá abajo está. Esto es hermoso. Desde pequeño lo he venido andando este sector y amo este sector, de verdad. Mira, aquí está. Aquí llamo la curva. Y no, es impresionante esto. Mira, 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 mira. El río Sumapaz abajo. Espectacular. Espectacular.